Hola, hola, el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema que es conocido como mezclas. Este tema generalmente continúa o es una continuación de la unión de dos compuestos diferentes. En este caso vamos a hablar de dos sustancias diferentes. Tenemos de este lado las sustancias puras y de este lado mezclas. Primero vamos a saber qué son las sustancias puras. Las sustancias puras se van a encontrar clasificadas en elementos y en compuestos. Los elementos los vamos a encontrar en la parte de enfrente y los compuestos en la parte de atrás. Primero vamos a ver un elemento llamado perlas de zinc. Estas perlas de zinc están compuestas 100% por átomos de zinc. Tenemos acá elementos conformados por oro. El oro está compuesto por átomos 100% de oro. Y por último, acá ustedes pueden ver elementos de plata, que está compuesto por átomos de plata en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de un elemento, es una sustancia que es 100% conformada por átomos de un mismo elemento. Estos elementos nosotros los podemos encontrar en la tabla periódica. La tabla periódica está compuesta por 118 elementos. Estos 118 elementos son átomos puros de cada elemento. Cuando nosotros hablamos de compuestos, hablamos de elementos compuestos por dos o más elementos. En este caso yo acá tengo glicerina, aceite y alcohol. Voy a ejemplificar el alcohol. Generalmente está compuesto por hidrógeno y moléculas de oxígeno. Este alcohol está compuesto, como lo dije anteriormente, por dos moléculas. Cuando nosotros entonces hablamos de un compuesto, hablamos de la composición de dos o más elementos. Cuando hablamos de elementos, hablamos de sustancias puras de un solo átomo de las moléculas. Esto es sustancias puras. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de elementos que generalmente nosotros podemos observar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo mezclo un poquito de frijol con arroz, estoy generando una mezcla. Vamos a ver qué tipo de mezcla sería esta. O por ejemplo, yo tengo un medicamento en mi casa y dice agítese antes de usar. Esto quiere decir que hay una mezcla que yo tengo que hacer antes de utilizarlo. Al igual, ustedes pueden tener jugos en su casa que dicen también agítense antes de usar. ¿Por qué? Porque dentro de él hay dos líquidos en diferentes fases y que para que yo pueda obtener el consumo al 100% lo debo de agitar antes de usar. Muy bien, ahora que ya conocemos qué es una sustancia pura y una mezcla, vamos a hablar específicamente del tema al que venimos hoy. Venimos a hablar de mezclas. Las mezclas existen en dos tipos. Un tipo de mezcla que es la mezcla homogénea y otro tipo de mezcla que es la mezcla heterogénea. Cuando nosotros hablamos de una mezcla homogénea, va a ser aquella mezcla que se va a formar en una sola fase. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay elementos que están compuestos por diferentes sustancias y que siempre se van a ver de la misma manera. Hay otros elementos que nosotros los podemos ver que se encuentran en dos fases. Estos elementos bifásicos se van a conocer generalmente como mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas que se juntan y que no se pueden separar. Las mezclas heterogéneas generalmente están en dos fases y generalmente sí se pueden separar. Incluso con la vista nosotros podemos darnos cuenta cuál es una mezcla homogénea y una heterogénea. Para dejarlo en claro, vamos a hablar específicamente de la mezcla homogénea. La mezcla homogénea va a ser aquella en la cual las sustancias jamás van a poder separarse por los medios naturales que nosotros conocemos. Ahora, las mezclas heterogéneas van a ser aquellas que sí se pueden separar en diferentes fases. Si yo obtengo, por ejemplo, una mezcla de, pensemos en algo que comúnmente nosotros conocemos, una pizza. Si yo tengo una pizza, puedo quitarle el pepperoni, puedo quitarle el jamón, puedo quitarle lo que yo quiera. Entonces estoy separando yo este proceso. Este proceso es una mezcla, o la pizza es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo separar las fases. Ahora,
si yo tengo un vaso de café y agua, yo ya no puedo separar el café del agua. ¿Por qué? Porque ya hice una mezcla homogénea. Y si encima le echo azúcar y lo agito, yo ya no puedo separar ese azúcar de esta mezcla. Esto es para que nosotros comprendamos que una mezcla homogénea va a ser aquella que ya no se puede separar y una mezcla heterogénea va a ser aquella que sí vamos a poder separar. Bueno, ahora vamos a pasar a la fase experimental. Ustedes en la mesa pueden ver los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar un vaso con agua. Generalmente se suplica o se pide que el vaso sea transparente para que podamos ver este proceso. Vamos a utilizar aceite de cualquier marca y de cualquier tipo. Vamos a utilizar una jeringa. ¿Por qué utilizamos una jeringa? Porque estos materiales tienen que estar desinfectados totalmente. Entonces tenemos la jeringa acá que viene empaquetada y desinfectada. Entonces yo sustraje un poco de glicerina. Esta glicerina yo la compré en una farmacia y extraje 5 mililitros de glicerina. Es importante que ustedes utilicen medidas exactas porque el proceso que vamos a hacer acá es avalado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos acá 5 mililitros de glicerina. A la par yo tengo una probeta. Si ustedes no tienen en casa probeta, pueden seguir utilizando una jeringa. Tengo 7 mililitros de agua oxigenada que yo también conseguí en una farmacia. A la par yo tengo 30 mililitros de agua. Esto también lo pueden medir con una misma jeringa, lo van midiendo y lo van añadiendo a un recipiente. Tengo 250 mililitros de alcohol. Este alcohol está al 96%. Lo pueden buscar también en una farmacia. Un recipiente para realizar yo mi mezcla, una cuchara para poder mezclar bien y otro recipiente que es donde yo voy a añadir mi mezcla final. Este recipiente yo lo reciclé del jabón que está en mi casa, lo lavé, lo herví y ahora está perfectamente limpio. Entonces yo ya lo puedo volver a utilizar. Primero vamos a hacer una explicación de lo que es la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea dijimos que era aquella que sí se podía separar en cualquier momento. Un ejemplo tan fácil como el agua y el aceite, nosotros podemos observar acá dos fases. Una fase en la parte de abajo y una fase en la parte de arriba. Estas dos fases se pueden conocer o se llaman como solutos. Estos solutos o solventes yo los puedo ver en un mismo recipiente, pero yo puedo ver que uno no se puede disolver en el otro. ¿Por qué? Porque sus propiedades son totalmente opuestas. Entonces, en una mezcla heterogénea yo puedo ver estas dos fases. Una fase en la parte superior y una fase en la parte inferior. Una mezcla heterogénea entonces va a ser aquella que no se puede separar en ningún momento. Ahora, ustedes pueden observar acá claramente qué fue lo que sucedió. Una separación total e inmediata desde el momento en el que yo añadí el agua y el aceite. Ahora, vamos a tratar de preparar una mezcla heterogénea. Y esta mezcla está inspirada en la época que estamos viviendo, ya que han subido los precios de todos estos las utilerías que utilizamos para desinfectarnos, específicamente las manos. Vamos a realizar un alcohol glicerado que va a funcionar como el alcohol en gel, solo que este va a ser un poquito más líquido. ¿Qué vamos a añadir? 250 mililitros de alcohol. Esto yo utilicé una tacita medidora que tenía en casa, de las que se utilizan en cocina, y los voy a añadir yo en mi recipiente. Los 250 mililitros equivalen a una taza. De ahí voy a agregar 30 mililitros de agua que ya había yo medido previamente. Los añado en mi recipiente. Ahora añado 7 mililitros de agua oxigenada. Y por último voy a añadir mi glicerina. La glicerina no va a hacer nada más que hidratar y no dañar a nuestras manos. Entonces yo voy a mezclar.
Y ustedes pueden ver acá cómo se empieza a mezclar todas estas sustancias, que no siempre, como vimos anteriormente, por ser líquidas se van a mezclar. Por ejemplo, ustedes vieron anteriormente que el agua y el aceite se separaron totalmente, aún siendo las dos fases líquidas. Ahora, ustedes acá pudieron ver que yo todo lo que agregué fue en líquido. Todos estos líquidos se mezclaron perfectamente. Ahora yo puedo observar una mezcla homogénea perfecta. Quiere decir que esta mi mezcla se homogenizó, o sea, se unió perfectamente y no se va a separar en ningún momento. Ahora, podemos ver acá la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Esta mi mezcla homogénea ya está lista para ser utilizada. Si ustedes se dieron cuenta, es súper fácil de hacer y lo podemos utilizar sin ningún problema. Ahora vamos a colocar nuestra solución en un recipiente. Yo tengo acá una bolsita. Si en casa ustedes tienen un embudo, pueden utilizar el embudo, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar una bolsa para que vean los diferentes métodos que podemos utilizar. No solamente el embudo, si no tenemos embudo en casa, podemos utilizar también una bolsa. Puede ser cualquier tipo de bolsa. Voy a cortar la puntita de mi bolsita y lo voy a añadir a mi recipiente que tengo acá ya previamente esterilizado. Añadimos todo. Y ahora podemos observar el producto final y podemos utilizarlo inmediatamente. ¿Sí? Lo añadimos a nuestras manos, procuramos hacer siempre el lavado correcto de 20 segundos como mínimo, lavamos todas las partes de nuestra mano. Esto es solo como parte del proceso que estamos llevando a cabo ahora. Pero el fin que nosotros necesitábamos obtener era una mezcla homogénea, como ustedes pueden ver acá. La mezcla está totalmente homogénea y la mezcla que hicimos anteriormente es heterogénea. Ustedes pueden aprovechar este procedimiento para hacerlo en casa y aprovechar al máximo todos los conocimientos. Los esperamos siempre en la próxima clase. También los invitamos a que sigan observándonos a través de los diferentes medios y hasta pronto.